estamos viendo la religión demostrada, es decir, de Hiller. Creo que todos tenemos apuntes, bien. Ahora, para recapitular, para tener una mirada de conjunto y no perdernos en los argumentos que estamos poniendo, vamos a indicar que son 5 verdades que hay que ver. Bien, entonces 5 verdades fundamentales. Nosotros hemos visto la primera de esas verdades, que es si Dios existe. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si Dios existe. Y hemos puesto, para darnos cuenta, si Dios existe por la sola razón, porque la Iglesia nos enseña que podemos llegar a conocer a Dios por la sola razón. Eso es de fe, no podemos dudar que eso sea posible. De hecho, es muy fácil llegar a Dios con la sola razón. ¿Y cómo se hace? A través de las cosas sensibles, que es lo primero que yo entro en contacto, a través de lo que me rodea, de lo sensible, de lo que captan mis 5 sentidos externos. Yo lo puedo demostrar. Partiendo de un principio que se me viene solito a la mente, que no necesito fabricarlo. Estoy resumiendo, que no necesito fabricarlo. Todo efecto supone una causa. Eso está metido en mí, porque eso es lógico. Que si hay un ruido me pregunte quién lo hizo. Si algo se mueve, me pregunte yo, prueba primero si funciona. Si se mueve algo, yo digo, se movió, ¿quién lo movió? Veo que algo se mueve, efecto, y me pregunto, alguien tuvo que haberlo movido, la causa. Por el efecto me voy a la causa. Ese es el modo de llegar a Dios. Entonces, como en las cosas de la naturaleza hay cosas sensibles, creadas de las criaturas, me voy al creador de ellas, haciendo razonamientos, que eso es lo que habíamos hecho nosotros. ¿Se ve? El negro sobre todo. El negro, porque el verde, a ver, no pinta el morado. Creo que vamos a dejar. ¿Sí? Pero digo, yo pensaba en las cámaras, pero la cámara ni lo debe ver, ni el pizarrón ve. ¿Sí? Bueno, deme aquí. El primero, si Dios existe. Alguien me había dicho que no se veía. Bueno, si Dios existe, la primera verdad que ya la vimos. Segunda verdad, vamos a llegar a 5 y se termina. Segunda verdad, tenemos un alma. Esa es la otra cosa que estudiamos. Primero, si Dios existe. Ahora tenemos un alma. No somos materia nada más, porque la materia no piensa. ¿Verdad? Tenemos operaciones de conocer y amar, y eso no le viene a una piedra, ni a una planta, ni a un animalito. ¿Verdad? Es un principio espiritual que realiza actos espirituales, que no se pudren, no se descomponen, no se desorganizan. Esos son pensamientos y actos de amor. Y por tanto soy libre. Entonces, Dios existe. Tenemos alma. La tercera verdad, acá está la primera, acá la segunda. La tercera verdad, si tenemos estas 2 cosas, tenemos que relacionarlas. Dios existe, yo soy un ser espiritual, tengo alma. Y ahí viene lo tercero, necesitamos una religión, es decir, algo que me religue, que me conecte con Dios. Necesito esa conexión con ese Dios. Dios conmigo y yo con Él. Y entonces, necesidad de una religión. De una religión. Cuando vimos esto, además de ver que era necesaria una religión, vimos que solo tiene que haber una, solo una verdadera. ¿Por qué? Porque la religión es algo que viene de Dios hacia nosotros. Él la propone, Él pone el camino. Si llegan a haber 2 verdades distintas que se oponen, Dios es mentiroso. Punto. Es muy simple. Así como hay un solo Dios, hay un solo conocimiento divino, hay una lógica divina única, hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
No dijo Jesús, yo soy muchos caminos. A mí pueden venir por muchos caminos. No, hay un caminito solo. El del redil de las ovejas, un solo corral, un solo aprisco, un solo pastor. Mi Padre y yo somos uno, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Ahora tenemos que ver cuál es, ¿verdad? La cuarta, una sola. ¿Y cuál es? La cristiana, la que fundó Cristo. Ojo que cuando yo digo cristiana, no estoy diciendo protestantes y hermanos separados. Nosotros somos cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos fundados por Cristo. Que ellos se llamen cristianos o que acá en México haya costumbre de decir cristianos a los hermanos separados, ¿ciertos? No, soy cristiano, yo soy cristiano. El católico es cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque lo fundó Cristo. Y la cuarta, la Iglesia católica. Eso es lo que tenemos que demostrar en la cuarta verdad. La Iglesia católica es la única depositaria de esta cristiana, de la que es la única verdadera. Vamos a poner así. La única depositaria de la cristiana. Y lo tenemos que probar. Y en el punto quinto, perdón, no, me equivoqué. Sí, no, me equivoqué. Estaba abajo. Me estoy apurando. En el cuarto, la tercera, el hombre necesita una religión, dijimos. Cuarto, la religión cristiana es la única religión divina. Sería aquí. La cristiana, esta es la única divina, porque la funda Cristo Dios, la cristiana. Y la quinta, la Iglesia católica, aquí sí, con esto terminamos, es la única depositaria de la cristiana, la única verdadera. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros quedamos en el cuarto. Tenemos que mostrar que la cristiana es la única divina, que es divina, que viene de Dios. Porque si no viene de Dios, yo la puedo cambiar. Si viene de los hombres, se puede cambiar. Pero si yo demuestro que la religión cristiana, porque la fundó Cristo, es divina, ¿cómo la puedo demostrar? ¿Cómo puedo demostrar que la religión, que la iglesia es divina, tiene origen divino? ¿Cómo me doy cuenta que tiene origen divino la cristiana? Si yo demuestro ¿qué? Si muestro que Cristo es Dios, eso de cristianos, seguidores de Cristo, somos seguidores de Dios, que es Cristo también. ¿Entienden? Entonces, si yo pruebo que Cristo es Dios y Él funda una iglesia, el origen de esa iglesia tiene a Dios. Como origen es Dios el que funda esta iglesia. Y después vamos a ver finalmente que la llamada Iglesia Católica es la verdadera. Y luego se van a ver otras cositas, por ejemplo, cómo se organiza la Iglesia Católica, lo vamos a ver, la relación que tiene la Iglesia con el Estado, errores, enemigos de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, también un poco porque ya habíamos visto, y la doctrina católica rapidito, y con eso terminamos todo la exposición. Nosotros nos quedamos en el punto cuarto, y según me dice la Madre Getsemaní, en la vida de Cristo. Vamos a empezar quién es Cristo, para ver si lo que Él fundó es divino. Voy a ver quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Eso ayer justamente
en la fiesta que celebramos de San Pedro, ¿quién es Jesús para ti? Eso, ¿quién es para ti Jesús? Objetivamente. Y es lo que vamos a empezar ahora a hacer. Ay, yo creo que me olvidé. Traje apuntes que no eran. Sí, no, está bien. Entonces vamos a ver quién es Cristo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, les voy a leer lo que pone aquí el autor, pero resumidamente, quién es Jesús. Ustedes escuchen porque hace una síntesis perfecta, en 2 páginas hace una síntesis perfecta, rapidísima, y pone lo principal para que ustedes vayan escuchando, y lo pone con palabras tan lindas que me tomé el trabajo de subirlo al Facebook también, puse quién es Cristo, quién es este que viene, ¿cómo es que dice? Bueno, no me acuerdo, puse un título y puse toda la vida de Jesús, y puse el rostro de Jesús en la pasión, y entonces lo quiero leer. ¿Quién es Jesús? ¿O quién era ese Jesús? En primer lugar, todos los profetas, todos, habían anunciado al Mesías como el Salvador del género humano. El mundo pagano había llegado a la culminación de la grandeza material. Grecia, Italia, habían dado al mundo hombres ilustres, oradores, poetas, filósofos, capitanes. El Imperio Romano, el más vasto que ha existido, presentaba el espectáculo de un lujo inaudito, la grandiosidad del Imperio Romano y de Grecia, la cultura griega. Al contrario, la religión y las costumbres de estos pueblos habían caído en la más completa decadencia. Qué extraño, resplandor, esplendor, digamos, de la cultura, del arte, y se cae el culto, se cae la religión. Grecia e Italia comenzaron a adorar el sol, la luna, los animales, las plantas, eran objeto permanente de reconocimiento como Dios. Se rendía culto al demonio bajo los nombres de las 1000 divinidades de Olimpo. Todo era Dios, excepto Dios mismo. Como hoy, todo es Dios hoy. El único que no es Dios. Si tú le das culto a Dios, se enojan. Si pones un crucifijo, se enojan en una escuela. Todo es Dios porque todo se adora. Todo se tiene como objeto último, como fin último, menos Dios, ¿no? Entre los mismos judíos, privados hacía más de 400 años de la enseñanza infalible de los profetas, todo se desmoronaba. Había caído bajo la dominación de los romanos, que les impusieron un rey extranjero. Los fariseos alteraban la ley mosaica e introducían una multitud de prácticas inútiles a fin de tener subyugado al pueblo. Decadencia de vuelta también hasta del pueblo judío. El mundo en este estado suspiraba para que llegara el Redentor. No solamente en Judea, sino en todas partes del mundo había como un grito pidiendo ayuda al cielo. Así les pasó a los aztecas cuando llegaron también. O sea, había como una necesidad de que alguien los salvara porque se estaban hundiendo, se estaban exterminando. Porque solo Dios puede salvar al hombre. Todos los pueblos del mundo, sin Dios verdadero, se hunde. Sin el Dios verdadero se hunde. Y era como que todos clamaban. En Roma había muchísima corrupción. Había un crecimiento y un poderío, pero por otro lado una gran corrupción. La esclavitud, por ejemplo, donde pocos no hacían nada y los esclavos hacían todo y no gozaban de la libertad. Ese es el momento en el cual va a llegar Jesús.
Jesús tuvo por madre una virgen, profetizada de antemano, de la sangre real de David. Nació pobre, abandonado en un establo de Belén. Ese es el Mesías. Los ángeles cantaron Gloria in excelsis Deus. Una estrella guió a unos magos de Oriente que vinieron a adorarle y le reconocieron como Rey, Dios y Redentor. Ese es el Cristo que fundó una iglesia. Con el nacimiento de Jesucristo comienza la era cristiana. Este niño contraría sus años, no ya desde la fundación de Roma, sino desde el nacimiento de Cristo. Comienza ahora a contarse la historia. Un niñito es el que da vuelta al mundo. Toda la historia depende de él, de cuándo nació, y será hasta el fin de los tiempos. Jesús permaneció en Nazaret, pequeña población de Galilea, hasta la edad de 30 años, y estaba sujeto a criaturas, María y José. Los primeros cristianos mostraban los yugos y los arados hechos por este divino obrero. Es San Justino, un padre de la iglesia que vivió en el 100 hasta el 168 y cuenta que se llegaban hasta ellos gente que decía: esto lo hizo José, esto me lo hizo José, esto lo hizo José a mi padre, a mi abuelo. Tenían cosas, eso es lo que quiere decir, el orgullo de haber tenido algo de este carpintero. Jesús quiso enseñarnos los grandes deberes del hombre: la humildad, la obediencia, el trabajo, el amor a la vida oculta, el olvido de sí mismo, el desprecio de la riqueza. La soberbia y la ambición habían perdido al hombre. La humildad y la obediencia debían salvarle. Y Cristo vino con humildad a obedecer. Jesucristo, con su ejemplo, rehabilita el trabajo manual, tan despreciado de los paganos que lo dejaban a los esclavos. Ellos no eran capaces de tocar nada. Y Cristo viene a dignificar el trabajo humano. En el año 15 del reinado de Tiberio, siendo gobernador de la Judea Poncio Pilato y Herodes de la Galilea, se vio aparecer a orillas del Jordán a un profeta extraordinario. Se llamaba Juan, niño milagroso, nacido de Zacarías y de Isabel, prima de María Santísima. Se había preparado para su misión con una vida austera en el desierto y a la edad de 30 años se presentaba mandado por el cielo a predicar que se preparen porque alguien grande venía detrás. Y se pone a bautizar en el río Jordán a los pecadores y le llaman Juan Bautista. La muchedumbre viene a escuchar a este profeta y se preguntan si no es él el Mesías. No, le contesta, yo no soy Cristo, pero vendrá bien pronto en pos de mí aquel a quien no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él bautizará en el Espíritu Santo. Hacía 6 meses que Juan Bautista anunciaba a los judíos la próxima llegada del Mesías. Después de cumplir 30 años salió de Nazaret Jesús y vino a pedir el bautismo al precursor. Cuando salió del agua, el cielo se abrió. Miren quién es Jesús, porque esto que estoy diciendo son documentos históricos, al menos como documento histórico certísimo, pero además es palabra de Dios, pero como documento, porque estamos viendo para probar si Cristo es Dios. Así llega, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo, una voz que se escucha: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ese es el que fundó una iglesia. Jesús se retiró luego al desierto para prepararse a cumplir su misión con 40 días de ayuno y oración. Durante este tiempo, Juan Bautista lo siguió anunciando en Israel. Pero algunos días más tarde, Juan lo vio volver del desierto y dio testimonio de él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, pero he visto descender el Espíritu Santo sobre él y les aseguro que es el Hijo de Dios. De este modo Jesús de Nazaret era mostrado a los judíos como el Mesías preparado, como el Hijo de Dios. Cuando salió del desierto, Jesús entra en Galilea, al norte,
y empieza a predicar el Evangelio, sin fijar su residencia en ningún lugar, hospedándose indiferentemente en casa de los pobres, en ningún lado, en el suelo, casa de los ricos, que le ofrecían hospitalidad, ricos y pobres, sin distinción alguna. La idea fundamental de su predicación es que el reino de Dios es un reino espiritual, no temporal, espiritual, como lo esperaba la mayoría de los judíos, hombres que solo esperaban un reinado material. Habla pronunciando sentencias sencillas y sublimes, a la vez se vale de parábolas conmovedoras. Su palabra sencilla está llena de unción. No intenta como un sabio probar lo que enseña, ni discute, solo afirma con autoridad en virtud de su misión divina. Tiene en su lenguaje un encanto divino que hace decir a los que le escuchan: no, jamás hombre alguno ha hablado como este. Confirma sus enseñanzas con la santidad de su vida, la sublimidad de su doctrina y particularmente con numerosos milagros que atestiguan su misión y su divinidad. Ejerce sobre la creación entera su acción dominadora, aquietando los vientos, como Señor de todas las cosas. Todo le obedece, el cielo, la tierra, los infiernos. Los ángeles acuden al desierto a servirle. Moisés y Elías le acompañan en el monte Tabor. Multiplica los panes, calma las tempestades, camina sobre las aguas, realiza una multitud de curaciones, resucita a los muertos, arroja demonios de los posesos. Para llevar a cabo estos milagros le basta una palabra, un gesto, un simple contacto. De entre estos primeros seguidores, Jesucristo elige 12, en recuerdo de los 12 patriarcas de Israel. Y les da el nombre de apóstoles, es decir, enviados, porque quería enviarlos a predicar su doctrina a todos los pueblos de la tierra. Durante 3 años recorre Galilea, Judea, Samaria y el mismo desierto, donde lo van a seguir muchedumbres ávidas de escucharle. De tiempo en tiempo envía a sus apóstoles de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y en prueba de su misión les confiere el poder de expulsar los demonios, de curar enfermedades, como hacía él mismo. En el 3er año de su apostolado, Jesucristo elige también 72 discípulos, en recuerdo de los 72 consejeros que Moisés tuvo, para ayudarles, para que ayudaran a los apóstoles en la predicación del Evangelio por las ciudades y las campiñas. De esta suerte, echa los cimientos de la iglesia que debía continuar su obra sobre la tierra. Cierto día, dirigiéndose a Simón, cuyo nombre había antes cambiado por el de Pedro, le nombró jefe de la iglesia, diciéndole: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Y le confió la llave del reino de los cielos para que la transmitiera a sus sucesores. Durante los 3 años de su vida pública, Jesucristo tuvo que combatir la incredulidad de los judíos y la hostilidad celosa de los jefes de las naciones. Este pueblo carnal y terrenal no reconoció al conquistador de sus ensueños en este profeta de Nazaret. Lo veían pobre y oscuro, que predicaba la guerra a las pasiones, el desprecio de las riquezas y el reinado de Dios en las almas. El pueblo, empero, arrastrado por la dulzura y los milagros de Cristo, creían, pero los jefes de las naciones se declaraban enemigos de Jesucristo y atribuían sus milagros al poder de los demonios. Dominaban en aquella época en Judea 2 sectas funestas, los saduceos y los fariseos. Los primeros, filósofos materialistas, no pensaban más que en la vida presente, buscando de una manera exclusiva los placeres sensuales. En cambio, los fariseos, hipócritas y perversos, bajo la práctica exterior de la ley de Moisés, ocultaban un orgullo desmedido y vicios infames. Entre estos 2 partidos estaba dividida la alta sociedad y ejercían gran influencia sobre el pueblo. La mayor parte de los miembros del famoso tribunal llamado Sanedrín formaba
en las filas de una y otra secta. El Sanedrín tenía el derecho de castigar a los transgresores de la ley, pero desde que los romanos impusieron su dominación a los judíos, le estaba prohibido pronunciar sentencia de muerte. Los fariseos fueron los enemigos más encarnizados de Jesucristo, celosos de su popularidad, heridos en su orgullo por la superioridad de su doctrina, exasperados por la libertad con que condenaba sus errores y descubría su hipocresía. Concibieron contra él tal aversión que bien pronto se convirtió en odio mortal. Jesucristo había venido a este mundo no solo para instruirlo y darle una religión más perfecta, sino también para salvar a la humanidad culpable. Esta redención debía cumplirse mediante el sacrificio de su vida y la efusión de la sangre. A mitad del tercer año de su predicación, Jesucristo subió a Jerusalén para celebrar allí la Pascua con sus apóstoles. Ya llegamos a la Pascua, a la muerte. Cristo, verdadero Rey de Israel, quiso entrar triunfante en la ciudad santa. El pueblo, que al saber que llegaba Jesús, corrió a su encuentro, llevando palmas y ramos de olivo, alfombrando con hojas el camino que debía recorrer, mientras gritaba lleno de júbilo: «Hosana al Hijo de David, gloria al Mesías». Estas aclamaciones enfurecieron a los fariseos, que buscaban la manera de apoderarse de él. Aceptaron complacidos el ofrecimiento de Judas Iscariote, que se brindaba a entregarle mediante el pago de 30 monedas de plata. El jueves santo por la noche, el Salvador reunió en Jerusalén a sus 12 apóstoles para comer el Cordero Pascual. Después de la institución de la Divina Eucaristía, la gran Pascua de la nueva ley, Jesús se dirigió al huerto de los Olivos. Allí, el Salvador se sintió oprimido por una amarga tristeza y cayó en agonía. Y desde las 8 de la noche a las 11 aproximadamente, lloró los pecados de los hombres. Ese es el que fundó la iglesia. A medianoche viene Judas capitaneando a los soldados del Sanedrín. Jesús pronuncia esta única frase: «Soy Jesús de Nazaret», y la tropa cae de espaldas. Quiere mostrar con este prodigio que va a entregarse libremente a los sufrimientos. Se deja atar y conducir a Jerusalén mientras sus discípulos le abandonaron. Jesús, en presencia de Caifás, contra todas las reglas del procedimiento, el gran sacerdote reúne el Sanedrín a medianoche, cosa que no se podía hacer, para condenar al Salvador. Estos jueces buscan testigos falsos para poder pronunciarla contra Jesús. La sentencia no halla el Sanedrín otro pretexto que la afirmación solemne de Jesús: «Sí, soy el Cristo, el Hijo de Dios». El Viernes Santo, a eso de las 7 de la mañana, Jesús es conducido al tribunal de Pilato, gobernador romano, para que ejecute la sentencia. Pilato entrega a Jesús, reconoce su inocencia, busca la manera de ponerle en libertad, pero no quiere disgustar a los judíos por temor de ser denunciado al emperador Tiberio y perder el puesto. Oyendo que Jesús es Galileo, le manda sin demora a Herodes. Herodes le pide que haga algún milagro. En presencia de aquel príncipe impúdico, Jesús guarda silencio, por la cual Herodes, despechado, le hace vestir con un traje de burla, como a un loco, y lo devuelve a Pilato. El pueblo judío, que 5 días antes gritaba «Hosana al Hijo de David», dentro de poco pedirá su muerte. De un modo análogo, el pueblo católico mexicano, argentino o quien sea, y el de otros países, vota por los enemigos de Dios y le permite forjar toda clase de leyes contrarias a la libertad de la Iglesia y al bien de la patria. Ojo que se acercan las votaciones, no votemos por Barrabás. El gobernador, viendo el odio de los fariseos, desea salvar a Jesús.
Siguiendo la costumbre de indultar a un preso en el tiempo pascual, compra a Jesús a un asesino llamado Barrabás. ¿A quién queréis que ponga en libertad?, pregunta a la muchedumbre. ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo, seducido por los fariseos, pide la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tengamos cuidado cuando tenemos que elegir un candidato que nos gobierne, a nuestros hijos, a nosotros y a las futuras generaciones. Tengamos cuidado que no nos empuje la masa. Porque aquí fue la masa que dijo: a Barrabás, lo que dice la mayoría, ahí vamos. Hay que tener criterio, ¿verdad? Pilato, y para mover al pueblo a compasión, condena a Jesús a la pena de azotes, no obstante haberle declarado inocente. Este suplicio reservado para los esclavos era, según la ley romana, horriblemente cruel. El condenado, completamente desnudo, era atado a una columna baja, de modo que presentara la espalda encorvada a los golpes terribles de los verdugos ejercitados en el arte de la tortura. Los ramales de cuero terminaban en corchetes para desgarrar las carnes o en bolas de plomo para magullar las llagas. Cada golpe arrancaba jirones de carne y la sangre corría por todas partes del cuerpo. La paciencia divina de Jesús asombra a los verdugos y excita su ira, y de las plantas de los pies hasta la coronilla no hay en él un punto sano. Después de tan espantoso tormento material, los soldados romanos quisieron burlarse de este rey de los judíos. Le hicieron sentar sobre un fragmento de columna como sobre un trono. Le echaron sobre las espaldas, a manera de manto real, un harapo de púrpura. Pusieron en sus manos una caña por cetro y ciñeron sus sienes con una corona de punzantes espinas, adaptándolas a fuerza de golpes. Luego, como tributo, le escupieron en el rostro, le dieron las bofetadas. Para expiar el orgullo del hombre, el Salvador sufre estas crueles ignominias con paciencia divina. Pilatos muestra al pueblo a Jesús en un estado capaz de conmover a las mismas piedras. La víctima tiene el cuerpo desgarrado, la cabeza coronada de espina, el rostro manando sangre, y cuando así lo ha puesto a la vista del pueblo, el juez dice: «He ahí al hombre». «Si lo pones en libertad, no eres amigo del César», gritaban. Al oír estas palabras, Pilato se estremece ante el temor de perder su puesto y se lava las manos, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo». «Vosotros responderéis de ellas». Los judíos gritaban: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El suplicio de la cruz estaba reservado a los esclavos y a los malhechores. El Salvador del mundo, cargando con nuestras iniquidades, quiere pasar por este suplicio humillante y cruel. Los verdugos colocan sobre sus hombros una pesada cruz, que él abraza con amor y lleva penosamente hasta el Calvario. Jesús, extenuado por tantos sufrimientos, cae 3 veces. Al salir de Jerusalén se halla incapaz de dar un paso, llevando la cruz a cuestas. Los soldados obligan a un hombre de Cirene a que ayude a la víctima. Jesús se encuentra con su Santísima Madre y su corazón se desgarra de pena. Más adelante, una piadosa mujer llamada la Verónica enjuga su rostro divino y el Señor, agradecido, deja impresa en el sudario su santa faz. En la subida al Calvario, el Salvador habló solo una vez, pero habló como doctor y como profeta. Anunció a las mujeres de Jerusalén que le seguían llorando, el testigo futuro de su patria y la suerte del pecador que no quiere aprovecharse de los frutos de la redención. Llegado al Calvario, Jesús, despojado de sus vestiduras, es clavado en la cruz por 3 clavos, que hacen penetrar a fuerza de golpe de martillo enormes clavos en sus pies y manos. Cuando la víctima queda clavada en medio de atroces sufrimientos, los verdugos levantan la cruz y la dejan caer de golpe en el hoyo preparado de antemano. 2 ladrones fueron también crucificados con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sobre la cruz el Salvador
levantado entre la tierra y el cielo, pronuncia 7 palabras. Ora por sus verdugos, promete el paraíso al ladrón arrepentido, entrega a María por madre a Juan y luego calla por espacio de 3 horas. En aquel momento el sol se oscurece y densas tinieblas cubren la tierra. Jesús ruega ante la justicia divina por los pecadores. Viendo el número de los réprobos que no querrán aprovecharse de sus méritos, deja escapar un grito de desconsuelo hacia su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después se vuelve a los hombres para decirle: tengo sed de la salvación de vuestras almas. Por último, anuncia que todo se ha cumplido, que todo se ha consumado. Los profetas, las profecías se han cumplido. El precio de nuestro rescate está pagado. El Redentor profiere un gran grito, pone su alma en las manos de su Padre e inclinando la cabeza expiró. Eran las 3 de la tarde. La naturaleza entera pareció llorar la muerte del Creador. La tierra tembló, las rocas del Calvario se partieron, se desgarró el velo del templo, las tumbas se abrieron. El centurión romano que guardaba a los ajusticiados exclamó: ese hombre era realmente el Hijo de Dios. Algunas horas después, un soldado, para atestiguar la muerte de Jesús, abre de una lanzada el costado de la víctima y de la herida sale sangre y agua. José de Arimatea y Nicodemo obtuvieron permiso de Pilato para sepultar el sagrado cuerpo. Lo colocaron en un sepulcro nuevo excavado en una roca. Los judíos, sabiendo que Jesús había predicho su resurrección y temiendo que vinieran a robar el cadáver, sellaron la tumba con un sello de la nación y pusieron varios soldados para que la guardasen. Esta precaución, completamente providencial, solo va a servir para hacer más auténtica la resurrección de Jesucristo. El domingo, al despuntar la aurora, Jesús sale lleno de gloria de la tumba sin tocar la piedra. La tierra tiembla. Un ángel desciende del cielo, hace rodar la piedra, se sienta en ella y siembra el terror entre los guardianes del sepulcro. Estos, viendo vacío el sepulcro, corren a anunciar al Sanedrín la resurrección del crucificado. Los príncipes de los sacerdotes le entregaron una cantidad de dinero para que esparzan la voz de que, estando ellos dormidos, habían venido los discípulos de Jesús y robaron el cadáver. El mismo día el divino Jesús se aparece por la mañana a María Magdalena, a las santas mujeres y a Pedro. Por la tarde se muestra a 2 discípulos en el camino de Maús y después a sus apóstoles reunidos en el cenáculo. Durante 40 días se aparece a sus apóstoles en diversas circunstancias. Les encarga que enseñen y bauticen a todas las naciones. Y finalmente les da las últimas instrucciones para establecer su iglesia, de la que nombra definitivamente a Pedro, primer pastor y jerarca de su iglesia. El 40º día después de 40 días, Jesús, seguido de 120 discípulos, se encamina al Monte de los Olivos y allí, después de haber prometido a sus apóstoles que les mandaría el Espíritu Santo, bendice por última vez y en su presencia sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros, para que al fin todos podamos estar donde Él está. Pasando por el Calvario, solo así podemos tener la resurrección y la gloria de Jesús. Esta es la síntesis de quién fundó la iglesia y es la síntesis de la vida de Jesús, que la vi tan bien hecha, la síntesis. Han puesto todo lo que se tenía que poner. Y de verdad, esto nos va a ayudar ahora para empezar a ver si de verdad Jesús era Dios. Entonces, vamos a comenzar ahora a desarrollar el tema si Jesús es o no Dios y de dónde consta. Hay 4 hombres que Dios va a elegir. Son los llamados evangelistas. El primero de ellos es el Evangelio de San Mateo. El otro Marcos, luego Lucas y luego Juan.
El Evangelio de Mateo, ¿cuándo fue escrito? Esto para que vamos a ir pensando, porque si pensamos y sacamos cuenta, nos va a hacer descubrir cosas maravillosas. El Evangelio de San Mateo fue escrito en el año 42. Jesús murió en el 33. ¿Cuántos años tenemos? 9 años. En esos 9 años no había nada escrito sobre Jesús tenido como palabra de Dios. Entonces la transmisión era solo oral. ¿Qué dijo Jesús? A ver, Jesús nos dijo, todo oral, tradición oral. Los protestantes dicen, no, solo la Escritura. ¿Y qué problema? ¿Cómo? Entonces están desechando toda la predicación de 9 años, que después se pone por escrito, pero no todo se escribe. Porque si yo hablo por 9 años, o varios hablan por 9 años, más los 3 que habló Jesús, no entra eso en los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se dijeron, que no se escribieron, pero que se siguen practicando al principio del cristianismo y que se van dejando por escritos de otras personas que han escrito cosas, la liturgia, cómo se celebraba y esto, y después aparece el Papa, digamos, sucesor de Pedro, que también quiere organizar un poquitito toda la liturgia, y eso no está en los evangelios, pero está en la tradición de la Iglesia. San Mateo, que fue el que llamado Leví, era recaudador de impuestos, y él es el que es movido por el Espíritu Santo a escribir estos evangelios. El segundo de los evangelios, de San Marcos, fue escrito 5 o 6 años más tarde, y fue escrito en Roma. Juan Marco se llamaba, Juan Marco, y era secretario de San Pedro. En Roma se puede ver el lugar donde escribió el Evangelio San Marco. Se conserva el lugar, la casa, o el lugar donde seguro escribió y le dictaba ahí también. ¿Mande? Esto fue un poquito después, 6 años más tarde, 42, 48. Entonces él escucha a San Pedro. Además de que él estaba vivo, los conoció a Jesús, pero escucha a San Pedro. Y entonces él escribe muchas cosas que escucha a él. Y San Pedro fue testigo directo. San Marco no fue un discípulo de Jesús, no estuvo todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí estuvo con San Pedro. Luego San Lucas, que tampoco fue uno de los apóstoles, ¿verdad? 2 fueron apóstoles y otros 2 no, apóstoles directos. San Lucas no fue apóstol. Es el que va a escribir también los Hechos de los Apóstoles en el año 60 de la era cristiana. Él era de Antioquía, era médico, pintor, escritor. De hecho, él era de Antioquía, de Siria, porque hay 2 Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Él era de Antioquía de Siria, al norte de Palestina, y tenía dinero, era rico. Lucas, y tenía una habitación enorme bajo la colina. Fíjense que en esa época, como hay muchas montañas en esos lugares, se acostumbraba a hacer casas cavando la roca y poniendo una puerta, y uno tenía una habitación así, con su puerta y una ventanita ahí arriba, y ya tenía un salón, si quería, un salón, y tenía un salón, y ese salón, que era una cueva grande, lo había cedido para que celebrasen la misa, la palabra, la Eucaristía, en Antioquía. Los apóstoles, cuando estuvieron en Antioquía, celebraban ahí, y de hecho ahí estuvo Pedro también, estuvo Pablo, y muchos mártires del primer siglo murieron ahí, porque ahí los sepultaban. Entonces yo estuve en ese lugarcito que tiene una salida, hay como una escalerita, y se sale por entre medio de la montaña, se va saliendo por cuevas hasta salir escapando por otro lado. Era por las persecuciones que al principio. Entonces después hicieron esa salida, ¿verdad? Pero ahí ubicamos a San Lucas. Un poquito después, no me acuerdo exactamente, en el 60,
53 y 60, sí, muy bien, ahí. Él acompañó a San Pablo, él acompañó de viaje a San Pablo, estuvo por Éfeso, Jerusalén, Grecia, Roma. Él aprendió del Maestro también, pero aprendió sobre todo de la Virgen María, porque él cuando empieza a escribir dice que se informó detalladamente desde pequeño para poner algo más completo, y él es el que pone ahí la aparición del ángel a Zacarías, todo lo que pasó, eso lo relata él, la previa hallazgo del niño Jesús en el templo, la vida oculta de Jesús, y que María guardaba y meditaba todo en su corazón. Solamente alguien puede saber lo que sabe alguien, lo que medita y guarda uno en su corazón, si se lo dice la misma persona, ¿verdad? Entonces creemos, y además él pintó una imagen de la Virgen María, pinta una imagen de la Virgen con el niño, que se conserva esa pintura. Miren, el evangelista San Lucas pintando imágenes, idólatra, y a la Virgen, wow, María. Ven ustedes las falsedades de los que calumnian, ¿verdad? Estos documentos son muy importantes. De hecho, los primeros cristianos en las tumbas dibujaban al buen pastor, a Cristo buen pastor también. Hacían imágenes, signos. El Evangelio de San Juan, por último, fue compuesto a finales de el Evangelio de San Juan ya casi en el año 100, el 99, 96. Bueno, el Apocalipsis fue lo último que escribe él, más o menos alrededor del 100, 101, en la isla de Patmos. Pero un poquito antes, del 90 al 97, creo que es más o menos, a ver si aquí sale, no me fijé, pero más o menos ahí, a finales del siglo, es cuando San Juan escribe su Evangelio. Es el evangelista, el teólogo, el discípulo amado. Y ahora nos preguntamos, ¿debemos creer todo lo que está contenido en los evangelios? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Debemos creer todo esto? A ver, vamos a tocar un tema muy importante. Y es importante que lo entiendan, porque fíjense que nosotros estamos apuntando a la razón, que es más fácil, pero después vamos a tener que apoyarnos, una vez que demostramos que la Biblia es palabra de Dios, después ya nos empezamos a apoyar ahí, porque ya lo demostramos, no precisamos volver a demostrar, pero es importante en el momento que lo vamos a demostrar que mi entendimiento capte el argumento, capte bien, por eso pregunten lo que vamos a decir ahora. Quiero aclarar lo siguiente, si estos 4 evangelistas, vamos a partir de los evangelistas, que van a hablar de Jesús, yo quiero saber quién es Jesús y quiero estar cierto de todo lo que hizo. Si la Biblia no fuera palabra de Dios, supongamos, si los evangelistas supongamos que no fuera palabra de Dios, pero ellos vivieron con Él y son de la época de Él y dan testimonio de Él, de la resurrección de muertos, de los milagros que hizo, y está la gente que cuando ellos escriben, están todos vivos. Le pueden decir mentiroso, vuela con eso, no queremos eso es toda mentira. Nadie nunca dijo eso es mentira. Incluso los enemigos de Cristo. Los únicos que dijeron que lo robaron los apóstoles, que la mentira no les duró nadie le creyó. Cuando Cristo murió, se abrieron sepulcros y muchos muertos se aparecían a las personas. Familiares, hubo eso, ahí dice en la Escritura. Y eso es un testimonio histórico. El terremoto, de hecho, en el momento de la muerte de Cristo hay un terremoto muy grande y donde está clavada la cruz en el monte, ahí en el monte Tabor, hay una piedra gigante, enorme, no sé si, Adrianita, usted fue, ¿no? Que se ve la grieta de la piedra y hay un vidrio arriba para que puedan observar la grieta que hasta hoy está ahí, una grieta que cómo se puede abrir esa piedra que es gigantesca, es durísima, solo un terremoto, ¿verdad? Bueno, y también historiadores y documentos fuera
de los evangelios atestiguan cosas que Jesús hizo, que es verdad. Toda esa fama que tuvo Cristo no es una fama ficticia, porque los apóstoles no pueden dar la vida si están dudando de que resucitó o no. Si están dudando, ¿quién da la vida si dudan? A ver, nadie, salen corriendo. Todos dieron la vida, porque era necesario dar testimonio de lo que ellos vieron y escribieron, muriendo, dando la vida por Él. Entonces sí le creo. ¿Qué político da la vida por mí para que yo le crea, verdad? Salen corriendo. O cualquiera, en cualquier tema. Pero si uno da la vida porque cree verdaderamente en la vida, porque si ellos están mintiendo, todos, si estuvieran mintiendo, ¿van a dar la vida por Cristo sabiendo que no hay nada después? ¿Y por qué no aprovechan? Vete a tu casa, disfruta, ¿qué vas a andar predicando, haciendo todo eso? Si no, lo único que ganaban era que los flagelaran y que los persiguieran. Lo único que ganaban eran las persecuciones. Por eso que Dios quiere, en su plan, la persecución ayuda, porque fueron casi 300 o 250 años de persecución a muerte por ser cristiano. Todos los que conocieron a Jesús y vivieron y estuvieron, todos esos fueron perseguidos, tuvieron que dejar casas, martirizados, niños pequeños, niños grandes, familias, mujeres, hombres, todo. Por algo que no era, o algo que tenían duda. ¿Duda? Yo me fui a la zona de la Turquía actual, que es donde se expanden los primeros cristianos, y se desparrama enormemente, y toda esa zona ha sido zona de persecución y muerte continua. Y cuando llegan a Roma, el cristianismo lo mismo, Nerón. Dios en su providencia quiso que esté Nerón, porque gracias a Nerón, yo veo que de verdad la fe de mi, wow. Moría en mártir. Bueno, entonces esto simplemente les aclaro, para que veamos que aunque digamos que no es palabra de Dios, son documentos históricos donde se ha vivido y se ha dado testimonio con la vida. Porque han querido alcanzar eso que ese Jesús les dijo y se los probó con milagros, con resurrección de muertos y hasta podrido, como el caso de Lázaro, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿debemos creer todo lo que está contenido en los evangelios? Los evangelios tienen 3 cualidades mucho más perfectas que cualquier libro histórico. 3 cualidades que no tiene ningún libro histórico. Escrito por los apóstoles y los discípulos, cuyos nombres llevan, han llegado intactos hasta nosotros y sus autores son testigos verídicos dignos de fe. No han podido ser engañados ni engañadores. Es imposible, pues, poner en duda los hechos narrados en los evangelios sin negar al mismo tiempo toda ciencia histórica. La historia es eso, o sea, yo leo un documento que dice que Colón descubrió América. No es palabra de Dios. Pero ¿quién duda que Colón descubrió América? ¿Verdad? Que Benito Juárez fue presidente, ¿no?, de México. Nadie lo duda. Son documentos. Nadie lo pone en duda, pues están los documentos, está la fe humana también. Pero en estos casos, además, lo que escribían ellos era considerado palabra de Dios. Nadie iba a tocar esos documentos. Eso no lo tocaba nadie. Es otra ventaja. Entonces no fue adulterado ni tocado hasta hoy, porque fue siempre tenido. Y cuidado el que cambie una letra. Ustedes fíjense que si uno cambia una letrita, algo en la Biblia, enseguida, se arma un lío. Los evangelios pueden ser considerados de 2 maneras. Primero, como libros inspirados. Segundo, como libros simplemente históricos, como se los quiera considerar. Nosotros los cristianos creemos que los evangelios son libros inspirados, además de históricos. Es decir, que los apóstoles y sus discípulos
los han escrito movidos o impulsados por el Espíritu Santo, que les movió interiormente a escribir todo y solo lo que Dios quiso, utilizando sin embargo las cualidades propias de cada escritor. Como libros inspirados merecen fe divina, esto es, la fe absoluta que merece la palabra de Dios. Consideremos entonces primero los libros evangélicos como si fueran libros históricos, según el concepto puramente histórico. ¿Cuándo es un libro auténtico? Cuando es escrito en la época y por el verdadero autor que les asignan, ¿verdad? No es un apócrifo, es un verdadero autor de la época. Imagínense, si yo me pongo a escribir cosas de hace 300 años, pueden ser verdad, porque me lo dijo mi abuela, mi tatarabuela, no sé qué. Pero estos son testigos presenciales de todo. No se lo vinieron a contar, ¿eh? Por eso dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, eso les enseñamos, eso le estamos diciendo. No estamos diciendo lo que nos dijeron. Autenticidad de los evangelios. ¿Quién demuestra que sean auténticos? Lo demuestra, primero, el testimonio del pueblo cristiano. Todos los cristianos unánimemente, unánimemente. No es mentira. Cuando ellos lo leían, ¿quiénes son ellos? Gente que también estuvo con Jesús, que iban en esas muchedumbres, o tal vez de los 72 discípulos, o mucho más, sumen las mujeres y todos los que son muy allegados a Jesús. Leían el Evangelio, a ver qué es que, Mateo escribió uno, a ver cómo sintetizó, wow, sí, mirá, qué bueno, Podrían decir, no, Mateo, ven acá, eso no está bien. Corrige, eso no es así. Podrían haber, ¿me entiende? Porque son todos contemporáneos. Todos esos cristianos aceptan esos libros, porque es así. Y ellos también están dispuestos a dar la vida por lo que está ahí escrito. Todos los cristianos entonces de la época contemporánea y los siguientes han tenido a los evangelios como auténticos. Lo iban leyendo. Estas comunidades cristianas del siglo II, así estoy hablando cuando ya todavía estaban algunos apóstoles vivos, al finales del siglo I, en el 80, 70, 80, 60, ya leían los evangelios y eran leídos en las asambleas litúrgicas, en la celebración de la palabra los días domingo, que después empezaron a celebrarse también los días de semana, pero al principio se celebraba los domingos, ¿verdad? Se leían esos pasajes como palabra de Dios. Todavía no estaban definidos por la Iglesia, pero no necesitaba definirlo la Iglesia como que eran palabra de Dios porque se los tenía como tal. El testimonio de los mismos paganos. Los paganos también le atribuyen esos escritos a esos discípulos. Hay un montón de escritos. Cuando uno estudia a los padres de la Iglesia, ya van a ver, bueno, nosotros no lo podemos hacer con todos, pero con los hermanitos, hermanitas, estamos estudiando los padres de la Iglesia, la patrística, donde hay muchos testimonios de documentos de gente pagana, judía, que ataca al cristianismo, pero siempre reconocen los autores de los evangelios, reconocen que lo que está escrito ahí es así, lo que pasa es que no lo quieren aceptar. Ellos dicen, por ejemplo, los cristianos son caníbales porque comen niños, porque dicen en la Eucaristía está el niño Jesús. Y como los cristianos le decían, ¿es el mismo niño? No, es un símbolo. No, es el niño. No es un símbolo. Entonces son caníbales. Eso es antropofagia. En fin, ¿y con qué fuerza todo eso, verdad? Por eso es importante estudiar historia de la Iglesia, con buenos documentos, bien documentado. Una historia de la Iglesia documentada, ¿verdad?
Eusebio de Cesarea es uno de los historiadores paganos más importantes, antiguos, que da testimonio de todo esto. Y él no era ni cristiano ni nada, era pagano. Eusebio de Cesarea. Y otros. Él es el inventor de la cesárea. Así ya se acuerdan. Otra cosa también, la imposibilidad de atribuirlos a otros autores, sea contemporáneos de los apóstoles, porque estos hubieran protestado, sea posteriores a su muerte, porque los cristianos no lo hubieran admitido. Los caracteres intrínsecos de los evangelios requieren que sus autores sean testigos oculares y contemporáneos de Jesucristo. Entonces, la autenticidad de nuestros libros santos exige pruebas más fuertes que las exigidas por los otros libros históricos, pruebas accesibles a todas las inteligencias. Bueno, entonces los evangelios son para los cristianos una herencia de familia cuya procedencia debe conocer mejor que nadie. El pueblo cristiano funda su origen, la razón de su existencia, su fe, su vida, en la predicación de los apóstoles que le hicieron conocer las obras, los milagros, las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a ver los testimonios de los cristianos más antiguos, de algunos, porque otros hay cosas que se han escrito que no se tienen, se perdieron. Otros que escribieron que no le dieron importancia y quedaron por ahí, porque si yo escribo un libro o escribo algo en un cuaderno se pierde. O sea, no es que todo lo escrito tiene que necesariamente, no tenemos todo lo que se escribió en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a San Justino, apologista y mártir en el 106, es decir, ahí nomás con la muerte de San Juan. San Justino pudo haber conocido, nació en el 100, no sé por qué ponen 106, pero bueno, nació en el 100. Pero sus padres, sus parientes, sus tíos, todo eso conocieron a los apóstoles. Y San Juan murió en el 103, es decir, que cuando él nació, San Juan todavía estaba vivo. Afirma él que los evangelios eran leídos en los oficios del domingo, lo que le decía recién, y habla de esta costumbre como de un uso general que existía de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, ¿cuántos? Bueno, mucho tiempo atrás, dice él, pero se refiere a 10, 20, 30 años, 40, y eso ya es mucho. A ver, él escribe esto, supongamos en el 120, 130, de mucho tiempo atrás, 60 años, pero ya se venía haciendo eso, desde que fueron escritos se venía haciendo. Este filósofo pagano abrazó el cristianismo después de haber recogido los datos más preciosos acerca de todos los hechos evangélicos. Él era pagano, él se convierte cuando empezó a ver, a leer, a constatar allí. Su discípulo, Tasiano, escribió una armonía de los 4 evangelios, es decir, una concordancia. ¿Qué es eso? Poner el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ir poniendo lo que Mateo no puso, lo completo con Marcos, lo que Marcos no puso, lo completo con Mateos, lo que no está en ellos dos, lo completo con San Juan, con San Lucas, y lo que falta con San Juan, y pongo de Lucas a San Juan y San Juan. Es decir, que hago un solo relato con todos los 4 evangelios puestos, concordancia, donde puedo yo de una sola leída directamente tener todo. Los padres apostólicos contemporáneos de los evangelistas, como San Clemente Romano, discípulo de San Pedro, San Clemente Romano fue discípulo de San Pedro, y fue papa también, del 91 al 100 fue papa, sucesor de Pedro, pero fue discípulo de Pedro. No figura eso en la Biblia, porque tenía muchos discípulos Pedro que a su vez lo seguían, muchos. ¿Por qué tiene que estar toda la Biblia? No está. Pero
consta por documentación, y él mismo lo dice, ¿verdad? San Bernabé, compañero de San Pablo, muerto en el año 104, un año después de San Juan. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, martirizado en el año 107, murió mártir él. San Ignacio de Antioquía en el 107, 4 o 5 años después de San Juan, por tanto eran conocidos, eran amigos. Él también escribe un montón de cosas que no es palabra de Dios, pero son documentos de la época, y ahí podemos conocer un montón de cosas de San Juan, y un montón de cosas que no la tenemos en la Biblia, pero están en los documentos certísimo. Y la santidad que tenían estos hombres, que se jugaban la vida y morían mártir, ellos no pueden mentir, no quieren mentir, ni desean mentir cuando escriben. Pues si fueran mentirosos tendrían miedo de morir, ¿o no? Digo, para que pensemos, a mí me gusta mucho pensar esto, me hace mucho bien, ¿verdad? Y si le pagaran para mentir, ¿quién le paga? Por decir eso lo persiguen y lo matan. Por haber dicho eso y escrito lo que dijo, lo matan. No le están pagando, le quitan la vida. Entonces hay que jugarse para escribir. Citan en sus cartas San Ignacio de Antioquía y también San Clemente Romano, citan en sus cartas una gran multitud de pasajes sacados de los evangelios, prueba evidente de que los padres contemporáneos de los apóstoles tenían a la mano los evangelios y conocían desde los evangelios la verdadera palabra de Dios. Pero ellos lo tenían, lo leían porque citan textualmente los evangelios. Y son ahí conocidos de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son conocidos, compañeros. Todas estas cosas los protestantes lo tiran todo. No, nada, solo Biblia, no entienden nada. Porque uno se queda con la Biblia solo y no entiende nada, ni el contexto cultural, nada de nada. Imagínense cómo van a interpretar. Y por interpretar mal la Sagrada Escritura es que tenemos miles y miles de sectas cada vez más. Desde la sola Escritura de Lutero, que estableció ese principio, solo la Biblia, sacó la tradición y sacó el magisterio y destruyó todo. Sigo. San Ireneo, otro padre de la Iglesia, el sabio obispo de León, discípulo de Policarpo, amigo, eran íntimo amigos. San Policarpo y San Juan eran íntimos amigos. San Policarpo murió mártir y escribió cosas también. Y San Ireneo era discípulo de Policarpo. ¿Cómo no le van a contar cosas íntimos? Ser amigo de San Juan, Dios mío, que escuchó los latidos del corazón de Jesús. Y si era amigo de San Juan, probablemente San Policarpo los conoció a Jesús. Son amigos, los dos son mayores. Y San Ireneo, entre el año 120, que es discípulo de Policarpo, entre el 120 y el 202 vive, invoca contra los herejes nuestros 4 evangelios. El argumento contra los herejes son los 4 evangelios, para que vean la importancia, que lo compara como los puntos cardinales. Él escribe un libro, Adversus Hereses, que es un libro dedicado a los herejes, contra los herejes, para refutar las herejías. Dice, no, eso que dice Trifón no es verdad. Los herejes, no, imagínense, lo hubieran hecho con los evangelios si fueran falsos. Escribe esto San Ireneo, él lo escribe, estos documentos están. Mateo publicó su evangelio entre los hebreos y en su lengua, en la época en que Pedro y Pablo predicaban el evangelio en Roma. Ahí sabemos que Pedro estuvo en Roma, con Pablo. Eso no sale en la escritura que Pedro estuvo en Roma, pero acá está, ahí está. Y fundaban la iglesia. Más tarde Marcos, discípulo, sigue escribiendo él, más tarde Marcos, discípulo y secretario de Pedro,
Ah, es secretario de Pedro. Nos comunica por escrito las verdades que enseñaba ese apóstol. Lucas, discípulo de Pablo, escribía en un libro el evangelio que predicaba su maestro. Finalmente Juan, discípulo predilecto del Señor, publicó un evangelio mientras residía en Éfeso, en Asia. Ah, lo escribió en Éfeso, porque San Juan estuvo en Éfeso, murió allá en Éfeso. Yo estuve en su tumba, ahí está su tumba, en Éfeso. Cuando yo le digo que yo vi esto, porque yo también quiero ser un testigo. Lo que vieron mis ojos, yo se los digo, yo estuve en la tumba de San Juan y está reconocido como verdadero cuerpo de San Juan desde hace mucho tiempo. Ahí sí es una basílica que está destruida, está toda caída, ¿verdad? Ni la tocan, pero una basílica antigua, yo no sé si es del siglo V o VI, pero está la tumba de San Juan, cuando él muere está enterrado ahí mismo. Y la Virgen María vivió ahí en Éfeso, cerquita de donde estaba la casita de San Juan, desde donde predicaba San Juan, ahí daba catecismo. Y muy cerquita había que subir una montaña y una segunda, y atrás de la segunda montaña, en una ladera, está la casita de la Virgen María, que se conserva hasta hoy. Y San Juan la iba a ver, yo creo que cada tanto, o ella también iba a la Eucaristía, porque ella no se perdía una Eucaristía, ¿verdad? Sabiendo que comulgaba a su hijo, que se va a perder una Eucaristía, y sabiendo más que todos los apóstoles juntos, y más que nosotros, y más que el Papa, que Jesús está presente ahí, verdadera, real y sustancialmente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ella era la que más lo sabía. ¿Cómo no va a ir a comulgar y participar de la Santa Misa? San Juan celebraba ahí y predicaba y catequizaba desde ahí. No salió mucho San Juan, pero estuvo ahí, escribió el Apocalipsis, escribió allí el Evangelio. Sí. San Ignacio de Antioquía, según las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, dice ella que fue el niño que Jesús sentó cuando dejaste que los niños vengan a mí. Ah, sí, lo dice ella. Pero bueno, nosotros podemos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo de Ana Catalina. Son revelaciones privadas. Es muy probable, si es revelación privada, es muy probable, pero no sabemos con certeza como si fuera palabra de Dios. Pero si lo dice ella, porque a veces las revelaciones privadas, a no ser que ella está beatificada, tenemos mayor seguridad ahí, ¿verdad? Pero es probable, ¿sí? Yo estoy hablando acá de documentos de la época, que es distinto. Aunque si ella lo dijo, para mí eso es palabra auténtica, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo algo más fuerte todavía, que es documento del momento. Es como que yo te veo sentado ahí y mañana escribo que Gabriel estuvo aquí en Casa Belén escuchando la clase del día tal, porque lo veo, y entonces los otros dicen, efectivamente estuvo. Si no me vienen a corregir. Bueno, sigo. Gracias por el dato. Cuando lo dijiste me acordé de eso. Sí lo había leído. Pero yo no puedo citar revelaciones privadas, aunque estén canonizados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aquí lo más estricto, un razonamiento lo más estricto posible, natural, para entender y partir. Una vez que partimos de los evangelios y de la palabra, después vamos a las revelaciones privadas. ¿Por qué? Porque eso se asientan a su vez en otra cosa. En cambio, el otro no me está diciendo nada porque ni siquiera llegué a que son palabras de Dios, que es lo que vamos a llegar ahora. No me acuerdo dónde quedé. Sí, tal es la certeza de nuestros evangelios, dice entonces Ireneo, que hasta los mismos herejes la reconocen y testifican, escribe él. Los mismos herejes reconocen los evangelios y lo testifican. Orígenes vivió en el 185 hasta el 254. Afirma que hay 4 evangelios que son los únicos recibidos sin dificultad en toda la iglesia de Dios. Tertuliano también da testimonio, 145 al 230. Pero vamos a ver ahora el testimonio, porque hay muchos, eso solamente eligiendo algunos. Pero vamos a ver el testimonio de los mismos paganos que dicen de los evangelios. Voy a leer. Al testimonio de los cristianos podemos añadir el de los filósofos paganos, enemigos, encarnizados de la iglesia. No la podían ver, los querían matar a todos. Celso, que escribió entre los años 115 y 140, ve en los evangelios los escritos de los discípulos de Jesús.
No hay duda. Lo reconoce, pero no puede no reconocer porque es evidente. Porfirio en el siglo II y Juliano el Apóstata, cuando digo siglo II digo del 101 al 199, ¿verdad? Y Juliano el Apóstata en el IV llaman a los evangelistas por sus nombres. Evangelio de Marcos, etc. Si ellos hubieran podido negar el evangelio, origen de los evangelios, no hubieran dejado de hacerlo, porque este era evidentemente el medio más rápido y eficaz para combatir a la iglesia de Cristo. Si se hubiesen dado cuenta que los evangelios son falsos, es la mejor manera. Ah, miren, son falsos. Ya, dejen del cristianismo, ya está. No podían. Imposibilidad de todo fraude. Ningún impostor hubiera podido componer los evangelios ni durante la vida de los apóstoles, porque lo hubieran sacado a golpes, ni la única religión divina después de su muerte. Primero, era imposible viviendo los apóstoles, porque estos, sumamente atentos a conservar la fe, de ninguna manera hubieran permitido que se abusara de su nombre para engañar a la gente. Como que si San Juan está vivo y uno dice, Evangelio de San Juan, no, eso no es mío, saca eso, ya, obvio, no puede, estamos hablando de la autenticidad del Evangelio. Era imposible después de la muerte de los apóstoles, porque los cristianos no hubieran recibido los Evangelios. O sea, que haga eso alguien después que murieran los apóstoles, es imposible porque ya estaban los Evangelios, ya estaban escritos. Vamos a ver la integridad de los Evangelios. Los evangelios llegan intactos hasta nosotros. No han sido alterados. Y el texto actual está completamente conforme con los antiguos manuscritos. Ustedes saben que hay manuscritos antiguos, porque ¿cómo se hacía antes? Se transcribía entero, ¿verdad? Y hay muchos fragmentos por distintas partes. Después vinieron la época de los monacatos, ¿verdad? De los monasterios, donde se iban guardando, copilando, padres del desierto que se llevaban los evangelios escritos que quedaban. O sea, hay muchos fragmentos antiguos donde uno puede comparar y encuentra perfectamente que todo a lo largo de los 2000 años no fue alterado absolutamente nada. No solo porque es un documento fehacientemente verídico, naturalmente, sino además porque es un documento tenido como palabra de Dios, no lo van a tocar jamás. Por tanto, fue imposible siempre cualquier alteración. Bueno, acá también nuestros evangelios no han sido modificados. Los sabios modernos protestantes y católicos han comparado los manuscritos más antiguos, las diversas traducciones en todas las lenguas, han estudiado hasta los viejos pergaminos de los monasterios griegos del Sinaí y del monte Athos, y en todos estos manuscritos no han hallado ninguna divergencia que merezca ser notada. El texto que hoy poseemos es el mismo que se haya citado por los santos padres. Está conforme con los 500 manuscritos antiguos cuya existencia han comprobado los sabios. Está también de acuerdo con las antiguas versiones o traducciones hechas en diversas épocas. Por consiguiente, la integridad de los evangelios queda rigurosamente probada. Es indudable que existen numerosas variantes entre los diversos manuscritos y no podía ser de otra manera. Jamás libro alguno ha sido tan copiado y traducido en todos los tiempos y lugares. Pero estas variedades son debido únicamente a errores de copista. Claro, si no se dio cuenta, pudo haber faltado una coma, una palabra, pero es por involuntariedad, pero inmediatamente es corregido después, ¿verdad? Con los documentos más anteriores. Por eso se hacen lo que se llaman las ediciones críticas, que es buscar el origen mismo y corregir palabras que se hayan pasado sin querer en alguna copia, frase no muy difícil, pero alguna palabra con una coma. Bueno, coma al principio no, porque en griego no había coma, así que no hay problema, punto y coma tampoco. Y más, eso, me acuerdo, yo estaba una vez en mi casa en Buenos Aires con mi hermano, que ustedes conocen, Raúl, padre Raúl. Estábamos justo descansando ahí, éramos sacerdotes,
Y estábamos de civiles, porque estábamos sentados en mi casa conversando, hacía calor, estábamos sin el hábito, ¿sí? Y tocaron timbre en mi casa dos chicas testigos de Jehová, ¿no? Y abrimos con mi hermano, sí, y no sabían que éramos. ¿Qué me dirían ustedes si, qué sé yo, no me acuerdo, ¿no? Y en una dice, le preguntamos, ¿cómo era? Sí, de que uno, decían ellos, porque si todos vamos a morir, y cuando uno muere se desaparece, ¿verdad? A ver. ¿Cómo desaparece? Uno va, le decimos nosotros, uno va directamente al juicio, o va al cielo o va al infierno. No, eso no es así. Y entonces mi hermano le dice, y si dice ahí el texto, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, dice una chica, la otra chica, no estudian griego, no estudian nada. No, ahí dice, te aseguro hoy te aseguro hoy, estarás conmigo al fin del mundo, tu alma, pero el alma muere. Entonces yo le digo, perdón, pero recién en el siglo VI se puso la coma y la punto coma en griego. Antes no había punto y coma. ¿Cómo dice usted coma? ¿Dónde está la coma? Es una ignorancia que digo, hoy pobrecito. No, nos dio mucha vergüenza porque veíamos que no, y bueno, después de ahí se fueron. Pero el tema de la coma, no había coma, no había punto y coma. Punto, bueno, tampoco creo. Si cambiaba de renglón, no sé cómo se haría. Pero los signos se agregaron después. Bueno, los autores de los evangelios son verídicos, son autores reales. Ya esto es lo mismo, un poquito más perfeccionado, que lo pueden leer despacito, es lo mismo. Ya se los dije, no pueden engañarse, no podían, por los que estaban presentes. Este es un libro muy lindo de leer, que pueden leer despacito y van sacando un montón de frutos. Pero miren quién no le da ganas de morir mártir sabiendo y testificando. Si uno tiene esta seguridad natural y tiene el fundamento de que de verdad es palabra de Dios, porque ya vamos a llegar a mostrar con qué seguridad decimos que es palabra de Dios. A uno le da ganas de morir por Cristo. Aunque no fuera palabra de Dios y sea solo un documento antiguo, que yo le creo porque lo dieron la vida y todo, murieron por... Yo quiero igual, aunque no sea palabra de Dios, yo quiero hacer lo que es ese hombre Dios, porque mostró que era Dios cuando resucitó y dio la vida, y lo dijo también. Y Dios obraba a través de él milagros. Un mentiroso, Dios no le va a obrar un milagro para probar que sea Dios, ¿verdad? Entonces yo también quiero dar la vida y quiero morir, aunque sea un documento antiguo, porque la fuerza que tiene eso a mí me da seguridad que de verdad era Dios entre nosotros. Pero además tenemos la palabra de Dios, que evidentemente la fe sobrenatural sobrepasa la fe humana. Pero la fe humana en estos documentos es muy importante porque es el sustento de la fe divina. La gracia supone la naturaleza. Necesitamos ese fundamento de la razón. Es razonable la fe. Cosa que los protestantes dicen, no, sola fe, sin razonar. Por ejemplo, si ellos dicen, uno le dice, muéstrame que la Biblia es palabra de Dios. Demuestra. Y ellos dicen, bueno, es que cuando lo lees lo sientes. Y si no lo sientes, es imposible no sentirlo. A ver. Dáselo a un ateo y ve que no siente nada. Y si yo leo el diario y siento algo, ¿qué hago? No, o sea, se cierran a la razón, ¿me entienden? No son capaces de razonar, porque ellos, la fe nomás, no, la fe sola. Y otro me dice, yo estas cosas les sabía, antes perdía tiempo hablando así en la calle, ya después dije, no, esto es una pérdida total de tiempo, ya. Pero otro me decía, es palabra de Dios porque la misma Biblia te lo dice. Es que si yo me pongo a escribir un libro, le digo, si yo me pongo a escribir un libro y adentro del libro pongo esto es palabra de Dios, entonces tú me vas a creer que es palabra de Dios porque está escrito adentro, ¿no? Es que
dice palabra de Dios, y entonces como es palabra de Dios, lo otro también es. ¿Y cómo sabes que eso que dice esto es palabra de Dios, palabra de Dios? No sé, ¿me entienden el razonamiento? Como que él parte de un principio que no es seguro que sea palabra de Dios para mostrar que lo otro sí es palabra de Dios. No, tú me tienes que partir de un principio seguro. Yo creo que todos ustedes están en capacidad de saber por qué la Biblia es palabra de Dios. Creo que todos ustedes están capacitados para decir, ¿sabes por qué yo creo que la Biblia es palabra de Dios? Acá está la autoridad, es por esto. Pero tú no lo puedes demostrar porque ustedes se separaron en el siglo XVI, se separaron de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en el siglo VI canonizó, así como se canoniza un santo. ¿Y cómo puede canonizar la Iglesia? Por la autoridad que Cristo le dejó a Pedro, antes de que se escribieran los evangelios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré la llave del reino de los cielos, confirma a tus hermanos en la fe. Con ese poder que la Iglesia tiene, canoniza todo el Nuevo Testamento y los deuterocanónicos y lo otro que se tenía por palabra de Dios. La Iglesia define que este libro, del Génesis hasta el Apocalipsis, exactamente estos y solo estos libros son palabra de Dios. Y ellos estaban contentos, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, se separan de la Iglesia y se quedaron con la canonización de la Iglesia. Ese libro está canonizado por la Iglesia, no por ellos. Entonces ellos no pueden demostrar que sea palabra de Dios. Nosotros nos fundamentamos en ese poder infalible que tiene la Iglesia Católica para decretar y canonizar esos libros. Los 73,5. No, 0,5 no. Sí, los 73, digo por eso. Entonces nosotros sí lo podemos. O sea, yo ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Lo único que yo digo es, la Iglesia lo canonizó como canoniza la... ¿Cómo pruebo que Jacinta fue santa? ¿Cómo pruebo que Juan Pablo II es santo? Porque la Iglesia me lo canonizó y me lo está diciendo, por eso lo creo. Nosotros nos fundamentamos la fe en Pedro, porque Cristo le dijo, confirma a tus hermanos en la fe y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los sucesores también tienen la potestad como cabeza de la Iglesia de cuidar el depósito de la fe. Entonces ningún protestante puede probarlo, solo que lo tienen como tal y no se dan cuenta que lo tienen como tal porque la Iglesia los ha canonizado, sí. Y le sacan algunos libros. Y uno dice, ¿por qué sacaron este y este? Bueno, porque estudiamos y según estos fueron agregados. ¿Con qué autoridad sacas lo que antes tenías como palabra de Dios? Porque le contradice todo lo que ellos enseñan. El libro de los Macabeos, la carta a Santiago. No, esto fue canonizado por el Papa, siglo VI. Los cánones son otras cosas. Estamos hablando aquí de que se decreta magisterialmente la canonicidad de esos libros, por lo cual no se puede dudar absolutamente que esos libros sean palabra de Dios porque uno queda fuera de la Iglesia. Es un dogma. Por tanto, los Evangelios es el libro histórico más autorizado, el más íntegro, el más verídico de todos los libros. Estamos, por consiguiente, tan ciertos de los milagros de Jesucristo como de sus enseñanzas. Los testigos que lo narran lo han visto. Miren, tanto lo han visto y no lo pueden negar. Supongamos, el milagro que hizo Jesús de resucitar a Lázaro ya estaba podrido. ¿Qué pasó? Fueron muchísima gente y fueron enemigos de Cristo también. Cuando Cristo hizo semejante milagro, después fueron a comer, a la semana siguiente que Jesús fue a visitarlo, ya cerca de la pasión, y fueron a comer varios para ver no solo a Jesús, sino a Lázaro que había estado resucitado. Fueron a comer también, golpearon la mano como invitados, pero querían ver a Lázaro resucitado, porque lo habían visto que se había muerto.
No todos estaban en el velorio en ese momento, otros habían estado un rato y se fueron, pero lo habían visto muerto. Y todos querían verlo. Pero además, los enemigos de Cristo, fue tanta la evidencia de que resucitó a Lázaro y estaba podrido, que dijeron, cuando le fueron a contar, es el colmo, resucitó a Lázaro, es necesario que muera uno y no todo el pueblo. Hay que matarlo. No lo pusieron en duda, no dijeron, no, esas son fantasías. No, ahí está Lázaro, está, el que murió está vivo. Y menos mal, miren, en la providencia de Dios, que Lázaro era muy influencial, una persona de mucha influencia en todo Jerusalén. Y había muchísimos judíos, muchísimos. Eran gente muy rica y que tenía mucha influencia en la sociedad. Entonces, estaba llena la casa, ahí dicen los evangelios, ¿verdad? Estos libros históricos. Esa es la hora. Vamos a ver la próxima. La religión cristiana difiere mucho de la religión primitiva y de la iglesia mosaica. Vamos a ver si la religión cristiana tiene algo que ver con Moisés, con el Pentateuco y con la religión primitiva y todo ese tema. Vamos a ver un poquito todo eso la próxima vez. Dejamos aquí, damos gracias al Señor.